Y retomamos esta sección, estas crónicas del Curavacas, con el capítulo 8º del programa, pero que en realidad viene a ser un poco un compendio de los capítulos 9 y 10 del libro que escribió Tente Lagunilla. Muy buenas, lo primero de todo. Hola, muy buenas. Entrada en la edad contemporánea. Pero ahora ya, cuando entramos en la edad contemporánea, que para situarnos, pues bueno, los historiadores, el inicio de la edad contemporánea, hay dos fuentes o dos distintas opiniones, ¿no? Hay quien dice que entra a la edad contemporánea con la Revolución Francesa en 1789 y otros con la independencia de los Estados Unidos en 1776. Y además, hablando en términos montañeros, el otro día hablábamos de cuando se sube el Mont Blanc, que es en 1786, que casi es entre uno y otro. Y lo primero que vamos a hacer es un pequeñísimo resumen de lo que pasaba en el mundo del alpinismo fuera de Curavacas. Por ejemplo, en 1811 se asciende la Jungfrau. En 1855 se asciende el Monte Rosa. En 1860 se asciende el Gran Paradiso. En 1864 se asciende la Marmolada. Como ves, en los Alpes se están hinchando, ¿no? Una vez que se sube el Mont Blanc, se empiezan a subir montañas por todo el arco alpino a toda velocidad. En 1865, el 14 de julio, es la primera ascensión al Cervino. Y en 1892 es una fecha que hay que tenerla en cuenta, el 7 de agosto, porque es la primera ascensión conocida de Espigüete, el vecino de Curavacas. Mira, eso es. El Espigüete pasa una cosa, que en aquella época, y luego lo hablaremos en este mismo capítulo, hay un momento en el que se empiezan a hacer la triangulación de los vértices geodésicos para el mapa topográfico nacional. Y Espigüete, no sé por qué, habría que preguntárselo a un geógrafo, un topógrafo, es vértice geodésico de primer orden. Sin embargo, Curavacas es no sé si es de segundo o de tercer orden. No lo sé por qué. Entonces, claro, cuando empiezan a hacer esa triangulación, es más alto Curavacas. Por eso, pero supongo que sea por el tema de prominencia. Curavacas es una cumbre que está más abigarrada, es menos puntiagudo, el Espigüete está muy solitario, o igual simplemente es por situación, porque los triángulos pues tienen que ser lo más iguales posibles, esos triángulos ideales que hacen para la ubicación que tiene Espigüete favorece es más. mejor. El Valdecebollas, quiero recordar que es también de primer orden. Bueno, pues el Espigüete, al ser un vértice geodésico de primer orden, pues se conoce más y se asciende antes, bastante antes que el Curavacas. Entonces, bueno, en 1892 ya el conde de Sensot y otras personas, o incluso guías de la zona, lugareños, ya ascienden al Espigüete. Y en 1904, al poquito de empezar el siglo, hay también un hito que en España se considera el inicio del alpinismo, que es que se hace la primera ascensión al Naranjo de Bulnes, que sube Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa y Gregorio Pérez el Cainejo. Seguimos, ya nos metemos un poco con la historia ya de Curavacas, y bueno, pues aunque ya hemos dicho que aparece la palabra Curavacas, aparece escrita en documentos y demás, aquí ya empieza a aparecer en bibliografía, en literatura. Aquí tenemos, por ejemplo, esto no es literatura, es algo también en un documento concreto, pero que es muy curioso, ¿no? Es un documento de la vida diaria de los pueblos y está escrito en 1814 y es una reclamación de un campanero al pago de una deuda que tiene de una campana que ha vendido al pueblo de Triollo. En 1814, en concreto el 13 de marzo, las tropas napoleónicas atacan e incendian el pueblo de Miranda, que no vuelve a reconstruirse, desaparece. Hay que ponerse en situación. El pueblo de Miranda ahora mismo muchísima gente no sabe de dónde está, es difícil de encontrar los restos. En esta época no hay pantanos, no están los pantanos, y entonces para ir desde Cervera de Pisuerga hasta Vidrieros y Triollo no iba pues a media ladera, que es como por donde va ahora la carretera, sino que iba más o menos por el fondo del valle. Entonces ese fondo de valle da una vuelta y en vez de subir ahí el alto de la Miranda y demás, pues va por la parte de abajo. Pues bueno, ahí había un pueblecito antes de la Lastra que las tropas napoleónicas llegan a él y le arrasan completamente, no se ha vuelto a reconstruir. Ahora si vas, hay una pequeña cueva y hay si te fijas bien, hay algún resto de construcción, pero no nada identificable, ¿no? Exactamente. Siguen avanzando las tropas napoleónicas y llegan a la Lastra. Y la Lastra, que les han debido de oír venir, esto es un poco leyenda, no hay nada escrito,
Pero entonces lo que hacen todo el pueblo es refugiarse en una cueva, aquí en las fotografías se ve, muy pequeñita, que ahora encima hay un árbol, como se ve en las fotos, que casi impide la entrada, y se ve a Isaac, a mi amigo Isaac, entrando y saliendo de la cueva, que cuesta entrar, ¿no? Pues bueno, en esa cueva, dice esa tradición o esa medio leyenda, que se refugia todo el pueblo. La verdad es que aquí se ve una fotografía del interior de la cueva y es muy pequeñita, ¿eh? Pocos habitantes tenía que tener en la época aquella la lastra para que cupieran allí todos. Pero bueno, la historia es esa y es una historia bonita, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, ya luego cuando llegan a Triollo, queman casas y hacen cosas porque hay un testamento, que aquí se ven las fotografías, en el que se habla de una casa quemada en Triollo por las tropas de Napoleón. Y esto sí que es un documento escrito en el que perfectamente está reflejado, ¿no? En 1852 hay una fotografía, estas fotografías son de un documento que se habla de la casa rectoral quemada en Vidrieros en la Guerra de la Independencia, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pues debía de ser aquello una escombrera. Se ha utilizado para guardar ganado y solicitan permiso para vender el solar, los escombros y la madera. Seguimos avanzando ya un poco en el tiempo. En 1853 se inician los trabajos de campo para el mapa geológico de la provincia de Palencia, que se publicará en 1856, 3 años después. ¿Quién es el que mueve todo esto? ¿Quién es ese geólogo? Pues es una persona que es Casiano de Prado y Bayo, y es un personaje. Además de ser el autor de los mapas geológicos de Madrid, Valladolid, Segovia y Palencia, en todos estos años, alrededor del 56, pues era geólogo, era ingeniero de minas, fue un gran arqueólogo con fama a nivel mundial, con el tiempo estuvo preso por la Inquisición. En esta época estaba dando los últimos coletazos la Inquisición. Yo no sabía que había llegado tanto en el tiempo, ¿verdad? Ya las Cortes de Cádiz la habían abolido, pero parece ser que algún tribunal quedaría por ahí. Exactamente, todavía daba coletazos y estuvo, no sé, 18 meses encarcelado. Llegó a ser director del Instituto Geológico y Minero de España. Me lío con el geográfico y el geológico. Bueno, pues este hombre, ya te digo que como un auténtico sabio, era gallego, pues este hombre hace los mapas geológicos de la provincia de Palencia y, por supuesto, conoce esa zona. En un artículo en la Gaceta de Madrid del domingo 6 de junio de 1958 habla de Curavacas, de la piedra abosa, de esas piedras del conglomerado de las habas. No dice que haya subido, yo creo que no, conocía bien la zona, pero no sube Curavacas. Igual habría empezado por ahí. Habría empezado diciendo, he subido esta montaña. Es lo que los historiadores es lo que dicen, que lo hubiera remarcado, porque sube otras montañas, por ejemplo, sí que sube Espigüete y lo cuenta además muy orgulloso. Sin embargo, si no dice nada de Curavacas, es que no ha subido, ¿verdad? Pues bueno, pues este personaje, que aquí tenemos esta fotografía y ese precioso dibujo del mapa geológico de la provincia de Palencia, pues bueno, fue este hombre que es Casiano de Prado y Valle, todo un personaje. Cuando empezamos a buscar información de este hombre, pues lo único que teníamos era esta foto que es medio un dibujo y era una foto mala. Y entonces empecé a investigar y como me habían dicho que había sido director del Instituto Geológico y Minero de España, pues me puse en contacto con Sito Carcavilla, que trabaja en el instituto, y le dije, oye, ¿tenéis alguna foto buena? Y dice, te paso con la directora. Bueno, total, que ella me dio el correo, tal, una mujer encantadora. Y dice, sí, tenemos unas fotos estupendas, que es ya esta, por ejemplo, que está aquí de pie, que se le hicieron en París, parece ser, con su bastón y con su paraguas, y en la anterior, que veíamos en el anterior, que está ahí también todo sentado, que esas son cedidas por el instituto. Y cuando estoy hablando de todo esto con la directora, me dice, tenemos los originales del mapa geológico y otra serie de cosas muy interesantes. Claro, y claro, a mí se me hicieron cosas chiribitas, ¿no? Dije, pues estos, y me dice, no se han publicado nunca habían salido de allí. Entonces me los mandó escaneadas, perfectamente escaneadas, están en el libro, claro, porque era toda una joya y es la primera vez que salen publicadas. Y aquí pues las podemos ver ahora en la televisión, ¿no? Pues por ejemplo es un cuadro gráfico de altitudes de la parte septentrional de la provincia de Palencia. Todo esto es una preciosidad de dibujos, son unos dibujos grandes y bueno, pues me dieron la oportunidad de cedérnoslos para el libro. En este otro dibujo es unos cortes geológicos de la provincia de Palencia, también una preciosidad, ¿no? Ahí con todo su índice de materiales y demás.
hay otro mapa geológico estratigráfico de la montaña de la provincia de Palencia, también como una especie de ampliación de todo lo que es la parte norte de la provincia de Palencia. Pues bueno, todos estos mapas me les enviaron, que la verdad fue una fortuna, tuvimos que meterlo ahí un poco ya cuando estaba hecha la maquetación, pero quedó muy bien. Y yo tenía tanta curiosidad de cómo eran esos dibujos de verdad, que un día pues varios amigos nos fuimos al Instituto Geológico y Minero de España, que aquí se ven las fotografías, que aconsejo a todos los espectadores que vayan alguna vez en su vida, porque solo el edificio, en esta fotografía se ve, es una sala con una cúpula de cristal preciosa, es una maravilla, todo lleno de vitrinas con minerales y hacen visitas guiadas, es una preciosidad solo el edificio, y luego el contenido es una maravilla. Aquí estoy yo en el edificio con todas las fotografías de todos los que habían sido directores del instituto, y bueno, pues aquí estamos el grupo de amigos con esos originales, con esos mapas que a mí me hizo muchísima ilusión el verles, ¿no? Les tienen evidentemente bien protegidos, y bueno, pues la biblioteca es preciosa. La biblioteca es una maravilla de biblioteca, que se puede entrar a leerte un libro tuyo que le lleves de la calle, está abierto al público, ¿no? Seguimos avanzando en la historia, ya hemos hablado de Casiano del Prado, que es todo un personaje y hemos contado toda su historia. En 1864 hay un documento que encontramos en la biblioteca de la Junta aquí en Palencia, porque buceamos en todas las bibliotecas de Castilla y León, pues apareció esto que hablaba de Curavacas, que se subasta a los puertos de las Huelgas. Ya hablamos de los prados de las Huelgas, ¿no? Que era del Hospital de las Huelgas, y aquí en el Boletín Oficial de la Provincia pues hay unos croquis y demás sobre esa subasta. 1871. ¿Qué pasa en 1871? En concreto en septiembre, el 7 de septiembre, pues que se empieza a explotar la mina Esperanza, que está a 6 kilómetros de Triollo. Muy poca gente lo conoce. ¿Ves? La cara que pones tú es que no sabías que existía esa mina, ¿verdad? Pues es en un valle lateral. Según miras a Curavacas, estás en Triollo, pues a la izquierda hay un valle que en 6 kilómetros hay unas minas que se ven perfectamente. Estas fotografías están hechas hace 5 o 6 años y se ven allí pues todos los pozos y toda esa explotación. Se sacaba calamina de esta mina. Se explotó una vez, se dejaron, y en 1985 desaparece ya la concesión. En estas otras fotografías pues se ven las bocaminas, eran unas minas que no se entibaban, o por lo menos no queda nada de los arcos de madera ni nada, ¿no? Hubo accidentes, ahí se sabe de que hubo una explosión de algún barreno, y no sé si muertos, pero sí personas atrapadas, y bueno, pues las condiciones en aquellos días debían de ser muy muy penosas, ¿no? Investigando pues ha aparecido incluso, aquí vemos unas acciones de la compañía de minas, compañía minera de minas de Triollo. El capital eran 1.100 pesetas, me parece, el capital social, ¿no? Y bueno, pues gente de vidrieros debía de tener acciones, y han sobrevivido hasta nuestros días, y nos las pasaron los originales y están escaneados, y aquí las vemos, ¿no? Las acciones. Y una cosa curiosa, que es en 1925, digamos una época media de la explotación, de toda esa larga explotación de la mina, se hizo porque bajar en carros de bueyes desde la mina hasta Triollo el material pues debía ser muy costoso y poco rentable, y en 1925 se construyó un teleférico. Se ponen una serie de pilonas, hay unas vagonetas que vienen desde la parte alta, y se me ve entre las construcciones, que todavía los restos de las construcciones que se ven en la parte alta de la mina, y llegan hasta al lado de la carretera. Esto se ve, esta fotografía está hecha desde la carretera prácticamente de Triollo, que va un poquito hacia Cardaño. Al poco de salir del pueblo se ve esto, que mucha gente no lo sabe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues es donde llegaba ese teleférico y era el lavadero de ese mineral. Yo no las he llegado a ver, pero si te das una vuelta por ese recorrido, se ve todavía, no las torretas, que desaparecieron, supongo que robadas para chatarra o deshechas por el mal tiempo, pero se ven las zapatas de hormigón donde estaban ancladas esas pilonas, y con ese pequeño teleférico, que tuvo que ser muy curioso de ver, ¿no? Pues bueno, esta es un poco la historia de la mina Esperanza, que está justamente al lado de Triollo. Bueno, en 1870, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos a este señor, que es también otro personaje. Se crea en este año, en 1870, se crea el Instituto Geográfico, y ¿quién lo funda? El ingeniero de ingenieros Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Me cuesta hasta decirlo, ¿verdad? Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, marqués de Mulhacén. Bueno, pues este señor tan condecorado,
y que es un gran geógrafo, también un personaje, escribe muchos libros, inventó aparatos, inventó algún tipo de teodolito y de cosas de estas, vamos, que fue un hombre importante. Cuando este hombre funda el Instituto Geográfico, pues lo primero que tienen que hacer es, no hay mapas de España en aquella época, está todo hecho pues a mano, no hay algo científico, ¿no? Entonces lo primerito que tienen que hacer, como hemos hablado antes ya, es esa triangulación de primer orden para empezar a trabajar. Y ya en 1875 se empieza a hacer el mapa de los vértices geodésicos de primer orden. Curavacas es de segundo orden, por eso no aparece en este mapa que vemos aquí. El que sí que aparece en ese circulito rojo, pues aparece el Espigüete, y Valdecebollas y otra serie de picos que son vértices de primer orden. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, como veremos después, para hacer los vértices hay que subir a las montañas. Y hay que poner arriba un aparato, un montón de piedras donde los topógrafos apunten con sus teodolitos para hacer esa triangulación y midan ángulos y distancias, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto es importante para la historia de la montaña, porque muchas montañas se suben por primera vez para montar estos vértices geodésicos. Pues bueno, seguimos avanzando en la historia. De momento están haciendo este mapa, se sube Espigüete, ya hay vértice en Espigüete, pero Curavacas, como es de segundo orden, todavía no se ha subido, ¿verdad? Aquí, bueno, pues hemos explorado muchísimo, hemos investigado muchísimo y sabemos de mucha documentación donde se habla de Curavacas. Por ejemplo, en 1880, en la Revista Internacional de Ciencias, hay un artículo en latín que habla de la flora y se hace referencias a Curavacas. En 1881, en la Revista Contemporánea, hay un artículo sobre la montaña palentina con referencias a Curavacas. Aquí tenemos esas facsímiles de esas fotocopias de esas revistas, ¿no? Como cosa curiosa, en 1883 se asfalta la carretera de Piedras-Luengas. ¡Hombre! Y entonces pierde totalmente la relevancia Pineda. Pineda era un paso que era casi mejor que Piedras-Luengas para pasar a la Liébana. Era más natural. Exactamente. Entonces, en 1883, no sé por qué, supongo que decisiones políticas o poco científicas, yo creo, se asfalta la carretera de Piedras-Luengas y entonces se abandona. Si pasaba gente por esta parte, ya deja de pasar totalmente alrededor de Curavacas, dejan de pasar sobre todo peregrinos, ¿verdad?, que hablábamos de ello. Pues bueno, ya todo el tráfico es por Piedras-Luengas. Supongo que es en esta época cuando se montan las famosas ventas, ¿no? La venta Pepín, la venta Morena, todas estas ventas son a raíz de esa carretera que va tomando cada vez más importancia hasta que en 1883 se asfalta. En 1884 hay otra revista, que aquí tenemos la fotografía, Revista Internacional de Ciencias, que habla sobre un libro de botánica con referencias a Curavacas. En 1906, de julio a noviembre, viene a España en un primer viaje Gustavo Sulzer, que es este señor tan majo aquí con estos bigotes, que tiene 20 y tantos años. Aquí parece, la verdad, que es todo un señorón, pero tenía 20 y tantos años cuando vine, ¿no? Es un gran geólogo, sobre el que hay escrito un libro así de gordo, de Elisa Villa y otros colaboradores. Elisa Villa es una geóloga asturiana con la que tengo buena amistad y me ha dado toda esta documentación. Y bueno, pues en ese libro cuenta todas las peripecias, porque de siempre hay una vía en Naranjo de Bulnes, que es la vía Sulzer, que subió él en solitario. Fue la segunda ascensión absoluta y primera en solitario. Por primera vez se utilizan clavijas en España. Este hombre metió una clavija y se descolgó de ella para rapelar, para bajar por una pequeña cuerda. Pidal y el Cainejo no habían utilizado cuerdas, pero simplemente para tirar, no conocían las clavijas ni nada. Pero no con los usos que estamos ahora más Exactamente, acostumbrados a ver. trajo de Alemania un poco todas esas técnicas que en España se desconocían, ¿no? Y además, ya te digo, sube por una vía que no es fácil, subió en solitario y bajó por el mismo sitio él. Y bueno, pues en 1906 hace ese primer viaje de julio a noviembre, es geólogo y hace un recorrido brutal por todos los picos de Europa. En el libro este de Elisa lo cuenta y dices, como un hombre con 20 y tantos años, un alemán que viene, hablaba castellano porque descendía de México, sus padres habían vivido en México, y entonces, bueno, pues hace un recorrido y lo cuenta en sus notas, precioso, es una pasada la historia de este hombre. En 1907 hace un segundo viaje de mayo a octubre, pues sigue por picos de Europa. En el primer viaje es cuando sube al Naranjo de Bulnes el día 1 de octubre de 1906 y bueno, pues en un tercer viaje, en 1908, de junio a septiembre, es el tercer viaje que hace España y el último, y viene por Curavacas. Viene en tren desde La Robla, en el tren de La Robla va desde Cistierna a Cervera de Pisuerga.
Al día siguiente llega hasta Puente Tebro y acampa allí, supongo que con gente, alquilaba caballerías, ¿no?, para ir a un sitio y a otro. El día 1 de agosto sube al Pando de Vidrieros, al Pico del Hospital, al ladito mismo de Curavacas. No sube, pero lo dice claramente que no sube, ¿eh? El día 2 de agosto se va de Puente Tebro, que estaba acampado. Todo esto lo relata en sus cuadernos, ¿verdad? El día 3 de agosto llega a Oruz y a Fuente Caldera y sigue hacia Potes y ya abandona la provincia de Palencia. Pero en esos 4, 5 o 10 días que está en la provincia de Palencia, hace este dibujo, este croquis geológico, este corte geográfico de la peña de Curavacas, y lo dice en sus anotaciones, dice: Pando de Vidrieros, peña escrita está 300 o 400 metros por debajo. Los estratos plegados que se ven en la parte alta son cuarcitas del Devónico superior y sus plegamientos indican la presencia de pliegues y cabalgamientos. Pues bueno, son anotaciones de campo en esos cuadernos, y aquí ya pues habla de Curavacas y está muy cerquita de Curavacas este hombre, ¿no? Y ya te digo que es una persona también con una historia fascinante, ¿no? Estuvo hace unos años poniendo una proyección aquí Elisa, contándonoslo. Muchos palentinos se acordarán de haber visto esta proyección. Bueno, pues seguimos avanzando en el tiempo, ¿no? Y en 1909 le toca poner los vértices geodésicos en las cumbres de segundo orden, los vértices geodésicos de segumbre. O sea, y ya le toca a Curavacas, ¿no? Y por fin hay constancia escrita de que se sube Curavacas. Ya se sabe a ciencia cierta que hay alguien que sube a Curavacas. Suponemos que antes se ha subido, pero hasta el momento no se ha subido, no sabemos a ciencia cierta. Aquí ya sabemos el nombre y los apellidos de todas las personas que suben casi. A eso iba, claro. Y además, lo único es que esta no es una ascensión deportiva, porque suben por motivos científicos y cobrando. Es funcional. Entonces. Exactamente, lo has definido muy bien. Bueno, pues se monta este vértice geodésico. ¿Quién es el encargado? Porque esto ya todo está escrito, hay unos partes escritos y se sabe todo, ¿verdad? El que sube, el que está encargado de hacer esta gestión, esta construcción, es José García Siñeriz. Nació en Madrid en mayo de 1886 y muere el 28 de enero del 74. No hace mucho, yo he coincidido con él en vida, ¿no? Es ingeniero de minas y geofísico. Tiene 23 años cuando sube, cuando viene de jefe de esa expedición para subir Curavacas, y es aprendiz del Instituto Geográfico y Catastral, y luego será director del Instituto Geológico y Minero de España. Como ves, todo se mezcla. Procurador en Cortes durante las 3 legislaturas del periodo franquista, etcétera, etcétera. Y el relato que describe de la ascensión a Curavacas para montar el vértice geodésico te leo literal, es muy cortito. El vértice está situado en lo alto de la peña así llamada, que es casi inaccesible. Tiene una altitud medida con barómetro de 2.700 metros. El vértice está en el pico situado más al este. Sabía lo que era más alto. Dista de la población de Vidrieros 5 horas y media, saliendo de este por el camino de Postil de Soña, hasta llegar al de Rebollar de Cabriles, por el que se continúa hasta llegar al collado donde arranca la peña y donde hay que dejar las caballerías. Hasta el pie del hospital subían con caballos. Desde allí hay que trepar por las peñas durante 3 horas por sitios difíciles y peligrosos, debiendo ir provistos de cuerdas para amarrarse en los pasos difíciles. Para cada bulto se necesitan 2 hombres, con el objeto de que se releven y que ayuden mutuamente. Imposible ir con caballerías cargadas ni sin carga, siendo dificilísimo subir a pie. Claro, supongo que subían cemento y demás para hacer ese vértice geodésico, ¿no? Y aquí esta frase es la importante, ¿no? Dice: como guía emplearon a Donato Pérez, vecino de Vidrieros, primer palentino, bueno, esto ya es cosa mía, primer palentino con constancia escrita de que está en la cumbre. No es ascensión deportiva, porque le pagan para subir, pero sabemos que Siñeriz, otra serie de ayudantes que vienen con él para subir el vértice, y Donato Pérez son los primeros seres vivos que hay en la cumbre de Curavacas que tengamos noticias exactas. Me he vuelto loco desde hace unos años, desde el libro, buscando familiares de Donato Pérez para que me faciliten alguna fotografía, algún dato, y no hay manera. Así que aprovecho desde aquí que si alguien, por favor, conoce a familiares de Donato Pérez o algún familiar ya me está escuchando y me puede facilitar información de este personaje, sobre todo si hay alguna fotografía de cualquier época de su vida, sería un documento absolutamente maravilloso tener, ¿no? Pues bueno, se monta ese vértice geodésico, como digo, que la historia es muy curiosa, y ya sabemos que por fin se sube Curavacas. O sea, ya tenemos a los primeros. 1909, y es el primer palentino además, pero ya digo que no es una ascensión deportiva.
quiénes fueron los primeros en lograrlo de forma, ¿no?, en esa ascensión deportiva. Pues bueno, de eso ya hay más documentación, evidentemente, y ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, que se titula así, evidentemente, Primeras ascensiones deportivas a Curavacas. Cuanto más avancemos a la historia, más documentación hay, más fotografías, porque ahora son cosas que hay que rescatar ahí del olvido, es verdad, pero ahora ya de estas épocas ya hay muchísimas cosas escritas. Pues venga, hacemos eso. La próxima semana volveremos con más crónicas del Curavacas, en este caso ya entrando de lleno en lo que es la ascensión deportiva. Tente, muchas gracias como siempre. Venga, hasta otro rato.